Muy buenas tardes, 6 de la tarde, 14 minutos en el territorio colombiano. Saludamos a esta hora a todos nuestros cibernautas, a todos que nos siguen a través de la fanpage Periódico La Región, a través de las redes sociales de Colombian Art, de las plataformas digitales de arte global internacional, de Chucho Trovador también, a todas estas personas que nos siguen a través de estas plataformas digitales y las redes sociales. Los saludamos hoy, jueves 4 de marzo del año 2021, cuando llegamos al quinto programa de La Región Magazine, con un invitado muy especial en el día de hoy. Saludamos a esta hora a todos nuestros amigos, cibernautas y seguidores del periódico La Región y todas estas plataformas en Estados Unidos, en Miami, en China, en Australia, en España, en Nueva York, asimismo en Colombia, en Cundinamarca, en la área metropolitana, en Antioquia, en Toledo, en Amalfi, en Anorí, nordeste del departamento de Antioquia, en el norte, en todas las partes donde nos amplifican a esta hora, en Valencia, también en España, donde nos siguen muchas personas y muchos habitantes y muchos colombianos que residen allí en el territorio europeo. Saludos a esta hora también a todas las personas que nos acompañan a través de estas plataformas. Le damos la bienvenida en el día de hoy a nuestro invitado especial, Rodrigo Lara Restrepo, senador de la República, quien nos acompaña en el día de hoy. Pero antes de presentarlo a él, doctor Rodrigo, quiero hacer presentación de mi equipo de trabajo, un equipo comprometido con los artistas, comprometido con los medios de comunicación. Está Sandra Bisset, quien está haciendo la parte de tecnología, la parte operativa de este espacio cada 8 días. Una mujer muy importante, muy recorrida en cultura a nivel nacional e internacional. Asimismo, Julio César Velázquez, él es gerente general de Arte Global Internacional, un hombre también muy comprometido con los artistas, apasionado por el arte, la cultura, por los medios de comunicación y también como ejecutor también de este gran proyecto, y obviamente pues Chucho de Corpotrovan, que es de la Corporación de Trova del departamento de Antioquia. Entonces yo quiero que antes de comenzar con la entrevista del doctor Rodrigo, pues quiero que conozcan mi equipo de trabajo, estos grandes amigos que nos dimos a la tarea de emigrar a las plataformas digitales y que hoy estamos de este gran proyecto de manera internacional. Doy la palabra primero a las damas y después a Julio César y finalmente entonces Chucho, para que entonces le demos la bienvenida al senador Rodrigo Lara Restrepo. Buenas tardes, senador, ¿cómo está? Bienvenido a La Región Magazine. Para nosotros es un honor que esté con nosotros acá aceptando esta invitación. Espero que esta sea una entrevista de su agrado y que nos la disfrutemos. Muchas gracias, querida. Muy amable. Muchas gracias, Freddy, por ese saludo tan especial. Tiene el micrófono cerrado. Bueno. Quiero agradecerle al doctor Lara por el respeto, la admiración que se le tiene. Gracias por esa patria que está ahí, por luchando por estas nuevas personalidades que vienen en el país, a dirigir el curso del país, a hacer patria. Y estamos acá unidos y creemos en esa filosofía de proyecto que usted tiene y conocer más acerca de muchos aspectos. Es un gran honor, doctor Lara. Honor mío, Julio. Gracias por ese amable saludo. Bueno, ahora me toca a mí este servidor, doctor Lara, Dios le bendiga, feliz tarde, gracias por estar en Región Magazine, acá con mis compañeros de mesa y bueno, este servidor en representación de Eventos Corpotrovan, que es la Corporación de Trovadores de Antioquia, donde agremiamos trovadores no solamente en Antioquia y el país, sino en el mundo entero, donde hemos hecho también eventos ya en Nueva York, y este es el recibimiento para el doctor Lara. En La Región Magazine, bienvenido el senador Rodrigo Lara Restrepo. Hoy con Chucho el trovador voy a hablar de su perfil. Ojalá el verso me cuadre. Nació en el 75, día 2 en el mes de madre.
María José Valenzuela, con quien fue a la ceremonia, una mujer muy divina. Déjale a María Antonia, que como abuelos paternos dejaron esta semilla, la abuela Nancy Restrepo y Rodrigo Lara Bonilla. Estudió en su secundaria en tierras de Europa, después regresó a Colombia a actuar como viento en popa en la U del Externado, fue donde estudió Derecho, después regresó a Europa a seguir poniendo el pecho. En Francia obtuvo un diploma de estudios de este país y un título de magíster. Belena lo hace feliz en la Escuela Nacional de la Administración y en Derecho de Minero una especialización. Y en el 2014 salió de representante con más de 100.000 votos. Cambio radical avante, logró sacar 5 leyes, todas de su autoría, que incluso Alice Pérez financió con alegría. Es que este es el magazine que lo quiere con orgullo, el magazine de mi Antioquia. Doctor, siéntase cual suyo, hoy con Sandra y con Julio, con Freddy y también con Chucho. Sepa que este es su programa y aquí se le quiere mucho. Bravo, bravo. Muy bien, Chucho, muy bien. La mejor biografía que he escuchado de mí en toda mi vida. Extraordinario, y creo que lo voy a seguir oyendo mucho. En todo caso, se lo voy a llevar a María José y se lo voy a llevar a María Antonia para que lo oigan, porque de verdad me emociono mucho. Mucho. Un honor para mí sus palabras, doctor. Mucho, me emociono mucho. Bueno, doctor Rodrigo Lara Restrepo, pues agradecerle su compañía, su presencia en esta entrevista del día de hoy. Dice que a la edad de 8 años se vio obligado a salir del país con su familia por razones de seguridad tras la muerte de su padre, Rodrigo Lara Bonilla. ¿Cómo fue esos momentos tan difíciles que usted vivió en esa edad, que es la edad de la infancia, que es la edad donde uno comparte con los amigos, donde uno ya tiene unos amigos, unas amistades, y de un momento a otro pues dar con esta situación tan incómoda en nuestro país, con la muerte de su señor padre, que entre otras cosas era uno de los ministros más brillantes que tenía en el entonces Belisario Betancur Cuartas cuando era presidente de nuestro país? Ay, sí, Freddy, pues yo salí del país cuando tenía en efecto 8 años. Yo era pues niño de 8 años, tenía 2 hermanos menores, mi hermano tenía 6, Jorge, y mi hermano menor Pablo tenía 3 años. Mi padre murió muy joven, mi padre tenía 37 años cuando fue asesinado, y mi mamá tenía 27, éramos una familia muy joven y ella quedó viuda, prácticamente una niña, y nos fuimos para Europa a iniciar una nueva vida, a salir pues, del dolor que vivíamos acá. Y bueno, llegamos a Suiza especialmente, y allí crecí muchos años, casi 7 años y medio de mi vida. Tengo una gratitud grande a ese país, además que es un país con unos valores muy interesantes, una ética de trabajo, de la responsabilidad muy fuerte. Y allí vivimos con mi mamá y con mis abuelos Mateos, mi abuela Isabel, mi abuelo Chepe, que es de Sur Antioquia, y pues ya falleció mi abuelo Chepe, viví 3 años y medio con él y con mi abuela, mis abuelos maternos, y sí, así fue, digamos, el momento inicial de la muerte de mi padre. Fue un destierro muy difícil, muy duro. Mi padre fue asesinado unas semanas antes de que nos fuéramos del país. Nosotros íbamos a salir, incluso Sandra, a República Checa. Íbamos a llegar allá a estar un tiempo detrás de la cortina de hierro, dadas las terribles amenazas y las presiones que recibía. Se estimó que tal vez podía ser el lugar más seguro para un tiempo, pues porque él quería regresar a seguir haciendo política. Pero esa fue nuestra salida, y viví en Suiza mucho tiempo. Estuve luego en el Reino Unido 2 años, volví, terminé el colegio ya en Francia y tomé la decisión de volver a Colombia por ese arraigo, por ese
esa necesidad tan profunda que tenía de redescubrir a mi país, porque pues fueron muchos años por fuera, vine 2 meses nomás de vacaciones y volví a los 18 años y medio y me matriculé en la universidad y estudié Derecho acá. Esa pequeñita de la política, ya le gustaba la política, porque cogió como esa herencia de su padre, a pesar de las circunstancias, a pesar de los riesgos que corre como político, usted ya venía como preparándose para ese tema a nivel nacional. Sí, señor, Freddy. La verdad es que desde muy pequeño me interesé muy temprano por la política. Yo sentía fascinación por lo que hacía mi papá y trataba de acompañar todo lo que pudiera. Me encantaba acompañarlo a las manifestaciones, a los actos públicos. Me ponía la camiseta roja del liberalismo, el nuevo liberalismo, y vivía con mucho fervor esa vida. Y mi padre decía socarronamente que tenía 3 hijos, que el mayor iba a ser político, que el segundo iba a ser pirata y que el tercero iba a ser cura. Y pues de cierta forma acertó, el mayor resultó político, mi hermano el segundo es un espíritu libre y el tercero es muy aplicado, muy juicioso, muy dedicado en sus actividades privadas, es decir, como que nos perfiló muy bien desde temprano. Y la verdad es que cuando él murió, pues yo creo que eso reafirmó las convicciones que yo había desarrollado desde muy pequeño. Y siempre orienté de cierta forma mis estudios y mis intereses académicos hacia lo que significa servir al país, servir al pueblo colombiano, conocer de la historia de las naciones, de la historia del mundo y sobre todo tratar de conocer en lo más profundo los asuntos del Estado, los asuntos necesarios, creo yo, para poder representar correctamente a un país. Esa ha sido siempre mi preocupación y mis estudios de posgrado todos estuvieron orientados en ese sentido. Entonces yo sí puedo decir que esto es una convicción muy profunda. Yo creo que si uno no tiene esa convicción muy profunda, pues no vale la pena dedicarle tanto tiempo y tanta energía a una actividad que es muy difícil, a veces muy ingrata, humanamente exigente y muy difícil, digamos, en términos de familia, porque esto es bien esclavitud. Doctor Rodrigo, ya usted de pronto conocía entonces toda la filosofía, todo el tema, la parte temática del nuevo liberalismo, a pesar de ser muy pequeño, de tener 8 años, usted como andaba con su padre, entonces conocía de alguna manera todo lo que las ideas de Luis Carlos Galán. Sí, señor, el nuevo liberalismo, sí, es un movimiento político que fundaron en 1978 4 personas, Pardo Parra, Luciano Sinelli, Galán y mi padre. Y básicamente fue una reivindicación de los valores, de los principios históricos del liberalismo Rafael Uribe, de López Parejo, es decir, ese intento democrático o ese intento de lograr grandes realizaciones y reformas democráticas y sociales en el marco de la democracia, de la separación de poderes. Porque esa es la esencia de un movimiento liberal, es un movimiento reformista, que cree que el ser humano, la sociedad es perfeccionable, que no estamos condenados a la fatalidad de la desigualdad, de la injusticia económica, como a veces piensan los sectores más conservadores. Creemos que la acción y la capacidad del hombre para mejorar su suerte y su condición material de vida en sociedad. Y para eso creemos que esas reformas han de darse en el seno siempre de la separación de poderes, de la democracia liberal, de la economía de mercado. Lo cual nos hace, por supuesto, distintos del reformismo de la izquierda más radical, que pues son reformistas, pero al final siempre terminan de alguna manera menoscabando los principios de una democracia liberal, separación de poderes y sobre todo las libertades que son garantizados por el rama judicial. Y nos distingue también de la derecha que es un poco populista, que es más a veces una forma de gobernar asustando a la gente, con miedo, pero manteniendo las cosas tal como están, llevar a cabo reformas profundas, con una política social de mínimos y
por lo general gobernando por y para los intereses de los sectores más ricos, más pudientes de la sociedad. Entonces, yo creo fervientemente en esta ideología liberal, socialdemócrata, reformista, porque además, si no hacemos reformas profundas que hoy exige el país, pues se pierde la democracia, así se fracturan y así se mueren las democracias, por mantener un statu quo de justicia, de desigualdad, de llevar a la gente a una situación en donde ya pierde la fe, pierde la ilusión y termina tirándose al vacío, votando por las opciones más radicales. Es decir, que lo que es el movimiento ahorita Juntos o Libre Socialdemócrata viene a ser como el 90% o el 100% de las ideas del caudillo liberal Luis Carlos Galán Sarmiento. Hombre, son ideas liberales, reformistas, obviamente la representó Galán, la representó el nuevo liberalismo, y son ideas que siempre han existido en el ideario liberal. Lo que pasa es que cuando los partidos gobiernan durante mucho tiempo, pierden su esencia, se vuelven muy mecánicos, muy terrenales, se les olvida la esencia, y pierden el norte, y se vuelven una especie de cementerio, huesos secos, políticos que son un fin en sí mismo. Y por esto yo quiero revivir esas ideas, pues creamos esta fundación. El año pasado creamos un grupo parlamentario alrededor de estas ideas. Ahora creamos esta fundación para alimentar la doctrina y la filosofía de esta idea. Porque en una democracia tiene que haber fe en las ideas. Cuando el sistema material se rompe, el sistema económico, el progreso económico se rompe, como se rompió en esta crisis, ya se venía rompiendo en 2014 por el problema del fin del ciclo de materias primas que nos permitió prosperar 15 años. Pero este sistema económico se rompe, la gente pierde fe e ilusión en el sistema económico. Es fundamental que la gente sienta fe en el sistema democrático como un factor de reforma y de progreso. Y si pierde la fe en el sistema democrático, pierde la esperanza. Y cuando no hay esperanza, es cuando los extremos ilógicos y los proyectos más peligrosos terminan triunfando en una democracia. ¿Cómo hace usted para trabajar como trabajó en la parte de transparencia y lucha con la corrupción en Colombia? Y es profesor actualmente de estudios superiores de administración CESA en la ciudad de Bogotá, en un país donde digamos la gente habla mucho de corrupción, donde digamos yo siempre lo he dicho que la peor pandemia que tiene Colombia no es el COVID-19 sino la corrupción. ¿Cómo hacer para cambiar ese chip y para que los colombianos hoy en día no estén hablando a toda hora de los congresistas diciendo que todos son corruptos, todos son ladrones, no creemos en nadie? ¿Cómo hacer uno con ese nuevo movimiento y cómo hacer para crear nuevas ideas en los jóvenes, en los niños, doctor Rodríguez? Devolverle la fe a los colombianos en la capacidad del sistema democrático para reformarse implica, por supuesto, poner el Estado al servicio de la gente, porque el Estado es capturado por unos sectores, por unos rentistas del Estado, lo ponen a su servicio, y la gente dice la democracia no es lo que dice ser, y pierde la fe en el sistema. La corrupción básicamente es la extracción de rentas privadas del Estado, y eso se da porque primero permitimos que la competencia política termine apurándose del Estado y sometiendo, expeditando el Estado a los resultados de esa competencia política. Si nosotros logramos, por ejemplo, instaurar de una vez por todas, porque no lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia, un sistema de carrera administrativa que le permita a la gente, independientemente de su situación política, llegar al Estado y servirle por méritos, por capacidad, no solamente para los cargos de mediano e inferior jerarquía, sino para los cargos de más alto nivel en la administración pública, nosotros logramos sustraer el Estado de la competencia política y de los intereses políticos. Y de esa manera se reduce muy considerablemente la corrupción. Porque son personas que llegan a servir al Estado y el interés superior del Estado, y no a sus intereses políticos. Entonces, y son personas que además sienten que cuando entran a un cargo, después de 20 años van a ascender, tienen un aliciente, una ilusión de que si les sirven bien al Estado, van a llegar y van a seguir progresando en su carrera, van a mejorar sus ingresos. Ese es el sistema de carrera administrativa. Subir las penas, hacer populismo punitivo, que el derecho penal nunca termina resolviendo de fondo esos problemas
y es más bien una forma de venderle una solución ilusoria a la gente. La solución está en eso, en sustraer el Estado de la política y dárselo a quien por mérito y capacidad puede llegar a servir el interés superior de la patria. Senador, ¿usted cree que las IAS, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía realmente están haciendo un papel eficiente en el tema de la corrupción en el país? ¿O creería yo, de alguna manera, que son entes que no le prestan ningún servicio al país? Podría prestar un servicio mucho más grande al país, Freddy. Mire, yo creo que es mucho lo que gastamos en IAS y la verdad los resultados son más bien pobres para todo lo que estamos invirtiendo. Es que Freddy, entre Contraloría y Procuraduría estamos gastando 1,5 billones de pesos, sin sumar el presupuesto de la Fiscalía, que es mucho mayor, debe ser de 2 billones de pesos. 3,5 billones, 4 billones de pesos, pues es lo que costó el pequeño subsidio a la nómina que dio este gobierno en esta pandemia, y eso se está gastando en unos entes de los que esperaríamos mucho más resultados. Y eso pasa en particular por la necesidad también de llevar allí una profesionalización absoluta de estos entes y convertirlos en órganos de carrera administrativa sin ninguna injerencia en los políticos. Bueno, yo quiero dar la palabra a mi compañera Sandra. Ella también tiene algunas preguntas, senador Rodrigo. Sandra, la dejo con el senador. Buena tarde otra vez, senador. Pues ahora no voy a seguirle un poco la línea de lo que estábamos hablando, porque lo mío sí es un poco más, mi línea es un poco más aparte de esta conversación de la parte política. Pero yo quiero que usted de pronto nos cuente desde la parte de allá, cuando ya usted está posicionado como senador, ¿usted cómo ha sido ese apoyo que usted le ha realizado a los artistas y a la cultura? Eso es como en este momento lo que el sector que yo estoy representando acá en esta entrevista con usted, porque nos gustaría pues saber también el 31 de diciembre se acaba de firmar una ley por el presidente Duque, donde pone pues todos los recursos de la cultura a través de una organización, se llama, ¿cómo se llama, Freddy? Con cultura, Sí, perdón, ya iba a decir Fontur, es que la Fontur de Medellín. Con cultura es otra cosa. ¿Usted qué piensa de eso, doctor? Hombre, Sandra, en un país como el nuestro, con semejante diversidad musical, con esta variedad regional de géneros, de expresión artística, con esa facilidad que tienen los colombianos, el arte es como una especie de nervio ciático que nos une. La expresión cultural es un factor de identidad nacional con pocos otros. Nosotros nos unimos alrededor de nuestras expresiones culturales, de nuestra música, de la trova, de la salsa. Todo eso nos hace vibrar como nación. Y como eso es un elemento, un pilar fundamental nuestro como nación, pues debe ser una prioridad, es alimentar lo que nos une. Y nosotros necesitamos estar permanentemente mucho más unidos, con un propósito común como nación. Yo soy de los que cree que la forma tal vez más directa de ayudar a los promotores culturales, a los artistas, es a través de algo que yo he promovido con mucho énfasis en el Congreso de la República, que es la creación de una renta básica. Una renta básica es un ingreso universal que pues por las circunstancias fiscales del país todavía no puede ser universal, no puede ser a todos los sectores, pero sí debe empezar a llegar a ciertos sectores de la sociedad colombiana que más lo necesitan. Uno de ellos es el sector artístico, que ha sufrido muchísimo en esta pandemia, en esta crisis, pues por la transformación de sus formas de comercializar los productos. Se cerraron los restaurantes, se han cerrado los bares, se ha cerrado el espacio público, se han cerrado y se han acabado los conciertos. Son las personas que más ayuda necesitan en este momento. Y una de las críticas que yo le hago al gobierno es que pues se desentendió, se demoró mucho en ayudar a la gente, y cuando llegó a ayudar con muy poquito. Y se quedó mucha gente por fuera, particularmente todas esas empresas de una persona, todas esas formas de subsistencia,
de obtener ingresos, de vivir básicamente del arte, no se hace en una sociedad, que no es con una empresa formal muchas veces, y no se le llegó con ayuda, no se llegó con ayuda a estos sectores. Entonces yo creo que es el momento para reflexionar y ejercer esa renta básica y ayudarle particularmente a los sectores que más han sufrido esta crisis. Hay que llegar con renta básica, por ejemplo, también, ya es un asunto distinto, pero a los campesinos dedicados al cultivo de coca, por ejemplo. Son muchas veces personas que no tienen alternativa distinta porque están por fuera de la frontera económica, y ayudarles a sustraerlos de esas economías ilícitas. Yo creo que ese es el futuro de la política social. En lugar de tener muchos programas, hay que tener una renta básica que le permite a la gente tener un colchón de vida digna para complementarlo con sus esfuerzos. Sí, doctor. Ahora de pronto hablamos de que usted también le tocó estar pues en varios lugares huyendo por la violencia, también por los estudios. Yo también tuve la posibilidad de vivir en Europa, República Checa, unos años, y es muy triste uno ver cómo hasta cuando uno tiene esa experiencia de vivir afuera, las personas valoran más las cosas culturales y lo que nosotros tenemos que los colombianos, porque eso es nuestra identidad. Colombia somos 5 regiones y cada una es como si fuera un país diferente. Eso es multicultural 100%. Entonces, me parece muy acertado. Usted nos dice, muy bueno sería que usted nos ayudara desde allá, desde esas instancias que usted está trabajando, a que de pronto sea una pequeña voz para que nos apoye a nosotros de este sector. También el gobierno nos dio las ayudas y también muy buenas, me pareció muy bueno, muy acertado, pues, porque también no le llegaron a todos, pero la verdad sí se hizo una cosa grande, que se pudo pues como ver el efecto que tuvo. Yo le quería preguntar también otra cosa. Ustedes desde la parte pues ya del sector que siempre ha manejado ahorita crea una fundación, ¿cierto? Una fundación. ¿Usted nos puede contar un poco o sea, cuál es la labor o cuál es esa iniciativa por la que usted creó esa fundación? Porque también debe ser una cosa linda y una cosa social detrás. Claro, Sandra. Se da cuenta que la gente dice con mucha frecuencia que todos los políticos se parecen, que todos los políticos son un poco lo mismo, que los políticos dicen todos lo mismo. Bueno, eso pasa porque no hacemos énfasis suficientemente en preparar nuestra ideología, no hacemos énfasis en elaborar lo suficientemente el conjunto de ideas que rigen tus políticas, que las definen. Es decir, es un trabajo doctrinario ni ideológico. Entonces, pues todos los políticos se terminan pareciendo. Pero cuando tú ya haces un énfasis en cuáles son tus principios ideológicos, cuál es la filosofía política detrás de lo que piensas, tú puedes ya saber que ese político va a tener determinada política de transporte, determinada política de seguridad, determinada política económica. Si tú, por ejemplo, no haces énfasis ideológico, Gustavo Petro, mi compañero de Comisión Primera del Senado, puede perfectamente decir, siendo él un hombre de izquierda, que es liberal. O Duque, que pertenece a un partido de derecha populista, puede decir que él es de centro. Y no pasa nada. Pues justamente porque no se hace un esfuerzo para definir correctamente los linderos ideológicos. Si la gente no sabe qué es lo que piensa respecto del hombre, la mujer en sociedad, su rol, la economía, pues la gente no sabe realmente a qué atenerse con ese político cuando llegue al poder. Por eso es que a veces la izquierda radical logra con tanta facilidad mimetizarse y cuando llega, oh, sorpresa, empieza a hacer reformas que la gente no esperaba. Por eso a veces la misma derecha populista llega al poder con una cantidad de discursos, pero cuando ya está ejerciendo, pues vemos que no le ayudan a los microempresarios, que los regalos tributarios se los dan a los más ricos, que a la clase media poco o no le ayudan, en fin, que gobiernan conforme a su ideología. Piensan que las ayudas deben ir al rico, que los subsidios deben ir al rico, que los regalos tributarios deben estar en cabeza del rico, y no la clase media y no los sectores populares. Que si tú ayudas al rico, rebosamiento y todo el mundo se beneficia. Es una especie de Robin Hood al revés, pero pues no lo dicen, no saben
expresan directamente su ideología, pues pueden de cierta forma embaucar a muchas personas. Doctor Rodrigo, yo también pues, quiero dar la palabra a mi compañero Julio César Velázquez de Arte Global, desde la industria cultural y creativa de innovaciones también tecnológicas, protección y gestión de derechos patrimoniales de los artistas. Él trabaja también la parte de monetización de contenidos en las redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram, y distribuye la música de los artistas en toda el área digital y llega a 192 países del mundo, a 192 territorios. Es un hombre también que ha incursionado y ha trabajado por la cultura, por el arte, por los artistas, y quiero darle también la oportunidad a Julio César para que te haga algunas preguntas en este importante conversatorio. No le llamamos entrevista, un conversatorio con usted, que es una persona que conoce ampliamente nuestro país. Julio César. Bueno, cuando me dijeron que iba a estar con el doctor Lara, primero, pues me emocioné mucho por la esencia. Yo siempre digo, hacer patria. Y cada paso que está dando el doctor, pues, créame que soy un seguidor. Aquí no estamos hablando de política, aquí estamos hablando de lo que le conviene al país. Y las verdades hay que decirlas, y usted es la persona que necesitamos que siga de frente, teniendo esa confianza de parte de todo el sector artístico. De parte de una vez digo abiertamente en esta entrevista que Arte Global Internacional, conjunto con todos los artistas, para apoyar su fundación y la corporación, junto con Sandrita, yo la metí en clase, porque Colombianar, Arte Global y todos tenemos un mismo sentido, un mismo corazón, y eso que usted está planteando para el país es lo que necesitamos y que lo escuche pues toda la nación como tal. Tengo unas preguntas específicamente, doctor Lara, y es la estrategia que usted tuvo histórica de conseguir los 100.000 votos en el 2014 para la Cámara de Representantes. Uy, hombre, sí, mira, esa fue una campaña muy bonita. Yo me había retirado un tiempo de la política porque fui víctima en carne propia de corrupción. A mí me robaron una curul, me la robaron de frente y pues eso me dio muy duro, porque pues, perder es muy difícil, pero perder de esa manera es devastador. Porque, pues, a uno le arrebatan el fruto de muchos años de esfuerzos, sus sueños, ilusiones. Y la verdad eso me golpeó porque pues, es lo que sienten millones de colombianos todos los días cuando la corrupción les arrebata sus sueños, su seguridad material, las ayudas. Y bueno, me fui a trabajar al sector privado un tiempo, manejé un gremio, fue una experiencia muy interesante. Bueno, el primer año fue muy duro porque enfrenté muchas dificultades económicas, me quebré en esa campaña, tenía unas deudas gigantescas, y bueno, pero pues con mucho esfuerzo y trabajo logré irlas pagando poco a poco, trabajé mucho, me dediqué a muchas cosas, y un año y medio después de estar en ese rebusque, me fui a trabajar como presidente de un gremio, y bueno, allí terminé después de 2 años de pagar esas deudas, esos embargos, levantar esos embargos, todas las dificultades que uno puede enfrentar una situación de esas, y estaba muy tranquilo, muy cómodo en mi gremio, y pues me ofrecieron volver a meterme en la política, pasar de Senado a Cámara, porque me tocaba arrancar otra vez, un peldaño más abajo, y bueno, no tengo problema alguno, lo importante es representar, esto no puede ser un ejercicio de vanidades, me bajé, me fui a mi Cámara, y me fue muy bien en esa campaña, y fueron 4 años muy interesantes, pude sacar leyes de verdad muy gratificantes, como la ley de donación de órganos, que es una ley muy bonita, Julio, es la que a mí más me llena el corazón y más recompensa moral me da, porque es una ley que, imagínate, todos los días salva una vida. Es decir, una ley que modificó el sistema de donación de órganos. Hoy ya no hay carestía de órganos, como había en el pasado, y eso equivale, sí, a veces cuando esto sube un poco y baja, pero generalmente es casi una vida y media al día en promedio. Es decir, es una persona que se salva. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Cámara le dije a mi señora, tenía mi niño chiquito, yo no voy a aspirar más al Senado, yo mejor me voy a dedicar a, no sé, a mis asuntos privados, eso me da más tiempo en la familia, porque uno siempre tiene el recuerdo, ¿no?, de lo que vimos nosotros cuando niños, cuando murió mi padre. Todo ese sacrificio por el bien del país, pero pues dejó a sus hijos sin padre. Entonces yo a veces tengo el recuerdo, mejor me dedico a mi familia, a mis hijos,
y no iba a aspirar, y le dije a mi señora, le dije, mire, ¿sabe qué? Yo me puedo retirar, pero me voy con el sentimiento de haber cumplido, porque con solo esa ley, yo sé que todos los días salva una vida, es una familia que salva a un ser querido, es una persona, además los que están en lista de espera que recuperan la ilusión de que van a conseguir un órgano, fue algo muy bonito. Fui también presidente de la Cámara de Representantes, me correspondió todo el proceso de mención de los acuerdos de paz. Creo haber hecho unas modificaciones importantes en esos acuerdos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la definición de responsabilidad de mando de los militares, la introducción del derecho operacional, que eso fue muy importante para darle tranquilidad a los militares, que no se iban a maltratar en esa norma, en ese proceso, quedaron muy tranquilos. Ese fue un aporte importante. En los asuntos no estuvimos de acuerdo con el gobierno, por ejemplo, había una ley que permitía crear partidos regionales, subregionales, que eso podía estar en manos del narcotráfico y de la delincuencia que suprimimos. Bueno, fue un proceso muy interesante el de Cámara y sacamos leyes sociales que le ayudan a los deudores del ICETEX. Un proceso muy bonito. Julio. Bueno, ya no sé si hacemos la segunda pregunta o... No, siga, claro, continúe, Julio. Continúe con el senador. Es que de hecho está tocando un tema que era la segunda pregunta, hablando sobre la complementación de los proyectos de paz, que casualmente pues fue, usted le tocó liderar esos procesos desde la presidencia pues, de la Cámara de Representantes, igual como en profundizar un poco más en ese tema, que sería interesante comentarle al país eso. Bueno, eso fue un proceso duro porque el gobierno, yo fui un presidente muy independiente. Y pues yo estoy de acuerdo con la firma del proceso de paz, pero creía que había que hacerle unos cambios. Pues obviamente, pues las FARC no querían ningún cambio y al gobierno le preocupaba la idea de unos cambios. Y hubo dos cosas que creo que fueron muy importantes, que decía la definición de la situación de los militares, que hoy hace que la mayoría de los militares se sienta muy satisfecho con lo que salió respecto de su situación jurídica. En lo que tiene que ver sobre todo con responsabilidad de mando, que es una forma de garantizar, digamos, un mecanismo justo y equilibrado de atribución de responsabilidad superior cuando un subordinado comete un delito. Eso estaba muy abierto y yo lo arreglé. Y la introducción de normas militares en el procedimiento de la JEP para que las tengan en cuenta cuando los van a investigar a ellos. Eso me parece también muy importante y ellos quedaron muy contentos. Y el otro punto que sí fue un pulso con el gobierno de Juan Manuel Santos y se lo gané, fue muy duro porque enfrentar a gobierno es muy difícil. El presidente de la Cámara es una persona ahí sola, realmente no está ahí sentado. Y yo le dije al gobierno, esa ley, esa reforma política que van a introducir me parece que es muy nociva, me parece que no tiene nada que ver con el proceso ni con el acuerdo. Y lo que yo veo es que si ustedes empiezan a permitir la creación de partidos subregionales, por ejemplo en el Pacífico nariñense se podrían crear partidos políticos de macro. Eso va a quedar en manos de los poderes fácticos que controlen esa. O podría ser un partido, por ejemplo, un subpartido en el Urabá. Eso podría ser controlado, lamentablemente, por el Clan del Golfo, por ejemplo. Yo no puedo permitir, voy a hacer todo lo necesario para que una ley de esas que puede fragmentar, debilitar, entregarle espacios de representación democrática importante a las mafias, a los bandidos, a los delincuentes, a los gerentes, a todas esas expresiones, se haga en nombre del proceso de paz. Y eso fue un pulso muy duro, me tocó meses, y derrotamos al gobierno de Santos, y yo creo que para bien del país. Julio César. Ese tema es fundamental, histórico, un proceso que es bueno que se gestó también desde como presidencia de la Cámara de Representantes y conocer esos aspectos tan trascendentales y tan decisivos para el país. Y bueno, ahora hablemos de esos proyectos de ley, de los 5 proyectos de ley de su autoría. Igual pues puede ser un tema muy extenso, igual tengo pocos minutos, pero como en esencia ese resumen fundamental, esa historia que marcó a través de, como congresista, que dejó en la historia estos 5 proyectos mostrando su gestión, que eso es muy importante con un senador. Hay muchos senadores, sin hablar de nombre ni nada, que pasan su senado muchos años, pero lo importante en la vida es tener los logros y ser autores de leyes importantes. Así que lo felicitamos por esa labor en el Senado
Y aquí aplaudimos en la gestión, así que usted se lo merece directamente y hablemos de esos 5 proyectos, doctor Lara. Bueno, voy a empezar por el último que logramos aprobar, es la ley 2000-2019 que prohíbe el porte y consumo de drogas en los parques, en los perímetros de los colegios, prohíbe el porte y consumo de droga en los polideportivos, en los escenarios deportivos, y permite regular, por ejemplo, prohibiendo su consumo en zonas comunes de los conjuntos residenciales. Esta es una ley con un gran espíritu liberal, pero también de orden, porque por un lado hay sectores que quieren prohibir completamente el consumo de droga. Yo les dije, eso es imposible, hombre, ¿para qué vamos a hacer leyes que no se van a poder aplicar? Eso no desaparece con una ley, eso desaparece con dándole oportunidades a los jóvenes. Pero, entonces, más bien, regulemos esto de cierta manera, y es que la vamos a sacar completamente de los parques, porque los parques son el único lugar de esparcimiento para millones. Y llega la familia con sus niñitos y se encuentran una cantidad de jóvenes fumando droga, y de jíbaros disfrazados de consumidores con porte de dosis mínima. Entonces dijimos, no, eso sí puede ser, y con esta ley prohibimos el porte y el consumo, es decir, sin criminalizar, es decir, sin volver es un delito, porque la adicción no es un delito, es un problema de salud. Autoriza a la policía a confiscar, a quitarle la droga a la persona, así sea la dosis mínima, si se la encuentra en un parque. Lo que hace que el jíbaro, que además se disimula siempre vendiendo la dosis mínima y detrás del matorral tiene el resto, se la pueda quitar la policía. Y al mismo tiempo en los perímetros inmediatos de los colegios. También llega ya el jíbaro y dice, no, es que tengo la dosis mínima. No, señor, es que usted aquí ni siquiera puede tener dosis mínima. Esa usted se la destruye. Y no hay, por supuesto, criminalización, no es que se lleve a ese muchacho a la cárcel, muchacho consumidor, simplemente no puede entrar a consumir parque. Esa es una ley muy bonita, una ley que ha tenido muy buena acogida, porque pues no criminaliza al consumidor, que generalmente son muchachos pobres sin oportunidades, que buscan la salida del paraíso artificial, porque pues la vida del día a día es muy dura, muchachos desempleados que no tienen 2.000 pesos a invitar a alguien a tomarse una gaseosa, y ¿qué sentido tiene mi vida? Y caen en la droga, lamentablemente. Pues ahora lo que hacemos es, muchacho, tú aquí no puedes entrar, este parque es para la familia, y así las familias han recuperado muchos parques en todo el país. Otra ley muy bonita que sacamos es la de los deudores del ICETEX. Son 2 leyes, una que eliminó un negocio muy perverso que existía, que era el cobro prejurídico de las deudas del ICETEX. Los muchachos deudores, cuando salen de la universidad, pues este es un país, una economía que no genera empleo, no consiguen empleo. No obstante, tienen que pagar y pagar y pagar las deudas. Se cuelgan y, como si fuera una tarjeta de crédito, el ICETEX contrata a unos chepitos que llamaban a recordarle el pago. Por el solo hecho de llamar, los muchachos les cobraban plata, como si una deuda social fuera una deuda de tarjeta de crédito. Horrible, eso era un negocio corrupto y eso lo eliminamos con una ley. Y la segunda ley que sacamos es muy importante, pero lamentablemente el gobierno no la ha querido implementar. Por eso digo que es una derecha populista, porque promete muchas cosas populares, pero no las cumple. Uno de esos fue básicamente la ley que establece las cuotas, las deudas del ICETEX, y la cuota que tú pagas sea proporcional a lo que ganas. Porque es que no puede ser que el Estado te preste plata para estudiar cuando debería darte educación gratuita, y además te capitalice intereses, y además cuando sales pagas la cuota que se te come la mitad del salario. Se gana 1,5 millones en promedio, 2 salarios mínimos, 1.800.000, y termina pagando cuotas de 600.000 a 700.000 pesos mensuales. Les cuenta la seguridad social, es un muchacho graduado ganando un salario mínimo. Algo muy frustrante y muy injusto, siendo un profesional. Entonces, establecimos ese sistema, se llama cuota contingente al ingreso. Entonces, el muchacho que pierde el empleo, suspende el pago. Pero obviamente esta es una ley muy bonita, pero necesita que el gobierno le meta plata, y no le ha querido meter un peso, lamentablemente. Mucho ayudaría en este momento, mucho ayudaría a tantos deudores del ICETEX que están desempleados. Ahí te di 3, no te cuento más porque no me demoro mucho y me da pena coger mucho tiempo para hablar. No, hablemos, doctor Rodrigo, hablemos de este tema del apoyo, programa del apoyo al empleo formal, el PAE, el PAE. Ay, Freddy, eso sí que me ha significado agrias controversias con el gobierno nacional, porque fueron de verdad muy injustos, Freddy,
con tantas microempresas y micronegocios en Colombia, allá en el gobierno. Mira, hay el problema del gobierno, y por eso hago tanto énfasis en la ideología. El tipo más importante del gobierno se llama Alberto Carrasquilla. Y Alberto Carrasquilla es el típico economista ortodoxo, muy conservador, que piensa que no vale la pena ayudarle al pequeño, no vale la pena ayudarle al débil, porque a él lo rige una ideología de darwinismo social, es decir, es casi asimilar a la sociedad a las teorías evolutivas de los seres, de los animales, en el sentido que deben sobrevivir los más fuertes y los más sanos, son los que hay que preservar, cuidar y proteger. Así piensan esos sectores muy conservadores. Y cuando llegó la pandemia, Carrasquilla pensó que no había que gastar plata pública, eso iba a pasar solito. Y por eso se demoró 5 meses en girar o hacer los primeros desembolsos del subsidio a la nómina, que es la única forma de defender el empleo cuando uno cierra la economía por decisión del Estado. Demoraron 5 meses. Obviamente los 3 primeros meses se murieron muchas empresas y nos vimos el país de América Latina con la tasa de desempleo más alta, mucho más alta que todos los países de América Latina, porque no le ayudaron a las empresas. Y cuando desembolsaron en junio, pues llegaron a las empresas grandes. Colombia tiene 1.562.000 empresas. Y de 1.562.000 en diciembre de 2019, y solo llegaron a 130.000. Y adivina cuáles son las 130.000, las más grandes, las que pudieron sobrevivir esos meses porque tienen acceso a los créditos de los bancos, las empresas grandes, las que generan el empleo de los sectores pues, más importantes, pero también de las clases medias altas. Y las empresas de la economía popular y de la clase media, que es la microempresa, pues obvio no pudo sobrevivir y no recibió un peso, porque Carrasquilla consideró que había que excluir a todas las empresas que estuvieran en mora, pago de parafiscales. ¿Qué empresa no iba a estar en mora en una pandemia? Pequeña, por supuesto, las grandes no estaban en mora. Y excluyó a las empresas con menos de 3 empleados formales. Entonces, es cuestión de salir a caminar por el centro de Medellín, por el centro de Envigado, ir a los comercios, preguntar, ¿usted recibió subsidio de la nómina? No sé qué es eso. ¿Usted recibió subsidio de nómina? No sé qué es eso. Yo estoy recorriendo, después de ir a Medellín, zonas comerciales de Bogotá, buscando firmas para una carta que le queremos mandar al presidente Duque, que dice, presidente, extienda el subsidio de la nómina 6 meses más, ayude también a las grandes, pero esta vez extendámoslo a las pequeñas, hombre. Ahí ya salieron las cifras del DANE, 1.200.000 empleos perdidos en los solamente micronegocios de Colombia. ¿Por qué defender el empleo de los más ricos y no ayudar el empleo de la clase media y de los sectores populares? Julio César, una pregunta, senador Julio César. Las preguntas como tal, yo considero que hay muchas dinámicas, pero quisiéramos saber, doctor Lara, lo que se viene. Yo sé lo que se vienen cosas muy importantes y quisiéramos tener como la exclusiva, así como hacen los medios, una exclusiva de todos esos proyectos tan importantes y que abiertamente hablemos, como dice la doctora Sandra, sobre la cultura, o sea, un compromiso frente a la cultura y lo que se viene con usted, doctor Lara. Muchas gracias. Hombre, Julio, frente a cultura, un diseño de la renta básica. Con 50 senadores presentamos un proyecto de ley para crear esa renta básica. Renta básica no puede llegar, como en algunos escenarios un poco utópicos, a todos los colombianos. Tiene que llegar primero a unos sectores porque pues, el presupuesto no alcanza. De los primeros que debe entrar son obviamente las expresiones artísticas. ¿Acaso hay un país que viva más, con más fervor, su folclore, su cultura, que este? Yo hago esa pregunta. Yo no lo conozco. Sandra, en República Checa hay una gran tradición cultural, pero nadie lo vive todos los días, nadie va a un programa con un trovador, nadie está pendiente del vallenato, nadie se moviliza, como por ejemplo se movilizó con la muerte de Jorge Oñate. Aquí se vive estas expresiones culturales propias, porque son de aquí, con un gran fervor, y lo hemos convertido en algunos aspectos en un factor de exportación extraordinario. Medellín, por ejemplo, exporta reggaetón a todo el mundo. ¿Cómo no vamos a promover esa capacidad y ese talento tan extraordinario? Lo de la economía naranja es un postulado bonito, pero se quedó corto, porque pues poca ayuda llegaron a quienes viven y crean el arte, que son las personas, no las empresas. Muchas gracias, doctor. Julio.
Sandra, ¿te hago una pregunta, Sandra o Julio? En este momento quisiera preguntarle, pues, porque no nos contó, senador, qué se viene en el futuro para usted. ¿Cuál es? ¿Qué es esa? Regálenos, por favor, pues la noticia que Julio lo dejó ahí. No sé. Sí, es como lo que viene con su proceso, Mira, doctor. Yo estoy en un trabajo, estoy dedicado día y noche a construir una nueva alternativa política para el país, que es la que yo llamo liberal socialdemócrata. Es una alternativa muy, muy reformista. Yo creo en la educación pública, yo creo que hay que recuperar una economía de manufactura que genere empleo real y digno para la gente. Eso se hace con patrimonio económico, protegiendo producción nacional, abriendo la economía para lo que realmente nos sirve y no para lo que le sirve al empleo de los extranjeros. Yo creo en una reforma rural integral, creo en una política social real, no de mínimos como la del actual gobierno, pero creo que todas estas reformas deben tramitarse en el marco de la democracia, de la economía de mercado, de respeto a los derechos individuales. Yo creo que esta alternativa política es absolutamente necesaria porque esta sociedad, este país, esta nación se fracturó profundamente en esta crisis. La única respuesta que está recibiendo de los polos ideológicos, de los extremos ideológicos, es la división. Si uno mira, por ejemplo, qué ofrece hoy la derecha populista, más y más y más división. ¿Sobre la base de qué? Del miedo. Asusten a los colombianos, asustémoslos. El ELN, que los castrochavistas, que Ecuador, que Cuba, que aquí, ya, que mil y mil cosas. Y vas a empezar a sacar cosas, que el ELN, que se va a tomar mil cosas para aturdir y asustar. Y la gente aturdida, nosotros, cuando nos aturdidos y tenemos miedo, nos manipula. Y no nos damos cuenta que son gobiernos que están por y para los intereses de unos muy pocos. Yo creo que ellos pelaron el cobre en esta crisis. Microempresas, cero ayudas, grandes empresas. Reforma tributaria con regalos tributarios para los más ricos, los bancos, clase media y sectores populares, IVA a la canasta familiar. Y por el otro lado está la izquierda marxista, que se parece mucho a la derecha populista, porque ellos hacen política dividiendo a la gente, galvanizando su propio sector. Pero ellos no tienen miedo, sino que atizan la frustración y el resentimiento que produce la profunda inequidad de esta sociedad. Son expresiones políticas incapaces de encontrar un proyecto común, un proyecto colectivo. Y nosotros, como liberales socialdemócratas, no dividimos. Buscamos un propósito colectivo, un propósito común de país. Eso es lo que nosotros queremos. Y eso se logra haciendo reformas que, si no se hacen, terminarán haciendo que esta situación social tan difícil arrastre consigo y se lleve por delante la democracia colombiana. Ese es el proyecto liberal socialdemócrata. Eso es un gran centro, pero este no es un centro de tibiezas. Este no es un centro tibio, de sí, no, tal, no. Es un centro con una causa muy poderosa, muy fuerte, con una gran identidad ideológica. Yo creo que estoy seguro que eso es lo que conecta con las aspiraciones de los colombianos. Los colombianos no quieren un modelo, un salto al vacío, un modelo socialista, pero los colombianos tampoco quieren seguir con estos gobiernos que van para unos pocos que les devuelven con los grandes medios de comunicación nacionales pertenecientes a esos bancos a los que tanto ayudan. Entonces yo creo que esto es esa expresión democrática que interpreta el corazón de los colombianos. Y por eso estamos trabajando con tanto énfasis y con tanto corazón para sacarla adelante. Yo estoy seguro que de aquí va a salir el próximo presidente de la República. Esta es la única alternativa que puede tener suficiente significado y legitimidad para derrotar, por ejemplo, a Gustavo Petro, que está fuerte y que va a hacer la segunda vuelta. Muchas gracias, doctor. Excelente. Es el camino, como dice usted, un camino ni de derecha ni de izquierda, pero un camino centrado hacia ese norte, el norte que el país quiere. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Doctor Rodrigo, usted el pasado 18 de febrero hizo el lanzamiento de Justo e hizo un foro y habló de los 6 pilares fundamentales de la Fundación Justo. Hablemos un poquitico de estos 6 pilares de la Fundación y que, entre otras cosas, usted viene trabajando con una gran jurista colombiana como es la doctora Adriana Ruiz Restrepo. Una mujer,
Es una mujer supremamente inteligente, es una mujer con una sensibilidad social extraordinaria. Ella es una abogada muy formada y es una abogada que siempre ha asumido el derecho como una herramienta de justicia social. Y ella se ha caracterizado por luchas interminables, por luchas difíciles contra viento y marea para defender, por ejemplo, los derechos de los reciclados, que son personas que pareciera que no le importara a nadie en esta sociedad, pero son personas que han cumplido un rol muy importante, porque como este país no ha tenido realmente una política de reciclaje, de manejo racional de las basuras, pues nosotros teníamos botaderos, vaya, bota ya la basura, y un tipo de medidas realmente higiénicas, ambientales, sostenibles. Y los que hacían ese trabajo de separar las cosas, se organizaban en asociaciones de reciclaje, eran ellos. Y el avance y el progreso, digamos, de los botaderos a la nueva normatividad, pues excluyendo poco a poco de lo que han hecho toda la vida, digamos, ayudándole desde sus muy magros ingresos a la sociedad, y ellos siempre los ha defendido. Ha tomado partido por el débil, ha tomado partido por el que necesita ayuda, sin obtener realmente pues ningún beneficio. Eso es es un espíritu cristiano, ¿no? Es ese sentido cristiano muy profundo, de ayudar al que necesita ayuda, de darle amor, darle compasión, darle la mano al que lo necesita, pero de verdad, no solamente en ir a misa el domingo, en el ornamento, sino hacerlo con el corazón. Dice bien la Biblia que uno se puede encontrar a Jesús o a Dios, en el pobre que pide ayuda. Y bueno, ese es su espíritu, y es una mujer supremamente inteligente que va a ayudar a construir esto con mucha seriedad, porque yo creo que es una fundación muy seria y que permita crear todas estas ideas y todos estos programas. Doctor Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la Región Magazine, con esta gran alianza de Colombia NAR, de la Cubeta Empresarial, de Arte Global Internacional con Julio César Velázquez, con Chucho, por Cotrobán también. Un placer para nosotros tenerlo en este espacio, y agradecerle, y les deseamos los mejores éxitos en su nuevo proyecto político para el próximo año de cara a las elecciones presidenciales y para el Senado de la República, doctor Rodrigo. Gracias, Freddy, un honor estar como siempre con usted. Muchas gracias por esta invitación, a Sandra, a Julio y a Chucho, pues pasé un rato muy agradable con ustedes, y muchas gracias por su tiempo y por invitarme. Gracias, bueno, senador. En persona, de pronto por allá en Bogotá, que nos podamos... Ahí lo visitamos. No, Caramelito acá. Bienvenidos. Nos va a tocar ir a... o venga por acá. Muy querido. Por acá, usted sabe que usted ha venido mucho aquí a Antioquia, igual usted es como también de la tierrita, entonces muchas gracias. Los saludo. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Vamos a escuchar a Chucho ahí con la trova para el cierre de nuestro magazine. Tres hijos tuvo su padre, y predijo en su ternura: un político, un pirata, y el tercero iba a ser cura. El político aquí está, con altura y que se note. Pirata pues viaja mucho y con cara de sacerdote. O sea que tiene las tres. Gracias a Chucho, a Julio César. Chucho, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde con la Región Magazine. Muchas gracias. Un abrazo. Chucho, voy a ver uno.